Hola, qué gusto compartir con ustedes el día de hoy, queridos oyentes. Les habla Ensayalina Girón Martínez. Hoy en tu emisora Express estaremos presentando la entrevista de la señora Marta y su hijo, quienes son víctimas del conflicto armado. Hoy tenemos una historia que refleja la resiliencia y la esperanza frente a la adversidad. Conoceremos el relato de la señora Marta, quien nos comentará cómo afrontó todo el proceso de ser víctima del conflicto armado, que después de perder a su esposo por el conflicto armado, ella y su hijo iniciaron un largo camino de reconstrucción, que junto a su vecina María, líder comunitario, descubrieron los desafíos, las ayudas recibidas y el proceso de reparación y justicia, que les ha permitido seguir adelante, una historia de lucha, pero también de esperanza y oportunidades para empezar de nuevo. Buenas tardes, mi nombre es Marta Moreno Pinilla. Mi hijo Andrés y yo somos víctimas del conflicto armado. El año 2002, el 7 de noviembre, ya que nunca vamos a olvidar, estábamos a punto de quedarnos dormidos cuando escuchamos unas voces y un ruido dentro de la casa. Mi marido José, que él era el líder comunitario, se levantó de su cama a mirar qué estaba pasando. Cuando al rato escucho yo que él estaba pidiendo auxilio, gritando que no nos vayan a matar, que no nos hagan daño. Ahí mismo yo salgo a mirar que unos hombres armados tenían a mi marido agarrado y se lo estaban llevando. Se lo llevaron. Al rato escuchamos unos disparos. Yo del desespero salí a mirar qué era, pero yo no vi nada. Nadie más salió, solamente salí yo a mirar qué era. Al día siguiente, cuando ya la marea bajó un poquito, la comunidad salimos a buscar a mi marido, a buscarlo, nos montamos en la canoa a buscarlo y lo hemos conseguido por allá, por un río. Mi marido estaba muerto. Me lo habían matado esos hombres. A mí no me tocó más que coger a mi hijo y venirme de ese pueblo. Yo estaba muy asustada, yo no sabía por qué, yo no sabía qué había pasado. Mi marido no se metía con nadie. Me tocó venirme para Quibdó. Acá en Quibdó no tenía dónde llegar. Los primeros días en unas andenes me tiré así. Una señora me dijo que lavara ropa y ella me pagaba y yo con eso le daba sustento a mi hijo, ¿verdad? Así lo hice. Así lo hice por mucho tiempo. Después me salió un trabajito en una casa de familia. Mi hijo esos tiempos no pudo seguir estudiando porque yo no tenía cómo. Y como no conocía a nadie, yo pandilla me lo llevaba. Ya después conocí a una vecina cuando la fatica que me pagaba me alcanzaba para pagar una piecita. Conocí a una vecina y ya con la confianza y todo le he contado mi triste historia, que me tocó venirme desplazada de Tandil porque mataron a mi marido sin ninguna explicación. Unas personas al margen de la ley. Yo contándole mi historia a la señora María, pero yo no sabía que ella era líder comunitario. Yo sí la veía a ella, que es muy servicial, muy pendiente de todas las personas allá en el barrio, pero yo no sabía que ella era líder comunitario. Cuando yo le conté mi historia a ella, ahí ella me dijo que nosotros teníamos unos derechos, que me acercara a la unidad de víctimas y que contara allá lo que había pasado. Escuchar el relato de doña Marta nos recuerda la dureza del conflicto armado, pero también el coraje de las víctimas que pese a todo encuentran la dureza para seguir adelante. Andrés, su hijo, también fue testigo de este sufrimiento, pero fue el apoyo de María, su vecina, lo que les permitió ver que no estaban solos.
María es una vecina solidaria y líder comunitaria. Fue la clave para que doña Marta y Andrés pudieran conocer sus derechos y cómo acceder a la reparación, brindándoles su apoyo emocional y los orientó en el proceso de búsqueda de justicia y reparación. Yo soy María, líder comunitario, vecina de doña Marta. Cuando conocí a doña Marta, me di cuenta que no sabía que tenía derecho a ser reconocida como víctima. Debido a esa situación, la acompañé a la personería municipal, donde hicimos la declaración de los hechos. Allí nos explicaron la ruta de atención y que ella y su hijo podían acceder a diferentes beneficios. En ese momento, doña Marta empezó a entender que su sufrimiento no podía quedarse en el olvido y que tenía un derecho legítimo a la justicia, a la reparación, entre otras cosas. Al salir de la personería, la actitud de doña Marta era completamente diferente. Ya no se sentía como una persona invisible, sino que sentía que su voz era escuchada, que su historia importaba. Ella y su hijo pudieron acceder a recursos como la atención psicológica y orientación legal. Esta situación y este proceso me hicieron entender a mí, me hicieron reflexionar sobre la importancia de la información y el acompañamiento en las situaciones de vulnerabilidad. Muchas personas como doña Marta desconocen los derechos que les corresponden y es nuestra responsabilidad como sociedad, como individuos, asegurar que estas personas sean informadas, escuchadas y sobre todo reconocidas. Así poco a poco vamos construyendo una sociedad justa donde las víctimas de violencia puedan encontrar la reparación y el apoyo que necesitan para sanar. Gracias a personas como María, muchas víctimas encuentran el acompañamiento necesario para iniciar su proceso de reparación. A veces una simple acción de solidaridad puede cambiarlo todo. Ahora escucharemos a una funcionaria de Unidad para Víctimas que nos explicará cómo el Estado ha acompañado a doña Marta en este proceso de reparación integral. Le explica que los derechos de las víctimas del conflicto armado están reconocidos y protegidos por diversas leyes y normativas, siendo la principal la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, Ley 1448 del 2011. Desde la Unidad para Víctimas garantizamos los derechos de quienes han sufrido el conflicto armado. La ruta de atención para el caso de doña Marta fue la siguiente, pero antes hicimos énfasis en que un caso donde un esposo es asesinado y su esposa e hijos son despojados de sus bienes, se trata de una grave violación de derechos humanos en el contexto del conflicto armado o la violencia en Colombia. La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, establece medidas para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas en estos hechos. Proseguimos a la ruta. Desde la Unidad para Víctimas garantizamos los derechos de quienes han sufrido el conflicto armado. Lo primero es la recepción de la declaración. Doña Marta hizo su declaración ante la personería municipal donde narró los hechos. Su testimonio fue enviado a la Unidad para Víctimas que evaluó su caso y la incluyó en el Registro Único de Víctimas, RUV. Asistencia humanitaria. Se le otorgó un subsidio de emergencia para alimentación y alojamiento temporal. De igual manera se le explicó la asistencia humanitaria que representa debido al caso y a los subsidios que puede aplicar. Medidas de atención y protección. Se verificó su seguridad y se le brindó acompañamiento psicosocial. Andrés, su hijo, recibió apoyo para la continuidad educativa mediante el programa de acceso a la educación gratuita. Medidas de reparación integral. Se gestionó la indemnización administrativa que ayudó a mejorar su vivienda, se facilitó su inclusión en programas de generación de ingresos.
Pueden acceder a la indemnización administrativa como reparación económica por el daño sufrido. También pueden beneficiarse de medidas de rehabilitación, educación y generación de empleo. Todo esto dependiendo del caso. Acceso a la justicia y verdad. Se le orientó sobre su derecho a la justicia y al esclarecimiento de los hechos mediante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad. Se le hace la reflexión. Sabemos que la reparación no puede devolver lo perdido, pero sí ayudar a reconstruir la vida. Seguimos trabajando para que todas las víctimas conozcan sus derechos y accedan a una reparación integral. Para finalizar, se le socializó los servicios que estamos prestando y que ella puede acudir en las diversas líneas que están en las páginas y recibir atención complementaria. Gracias. La historia de doña Marta y Andrés nos demuestra que a pesar de las adversidades siempre hay oportunidades para reconstruir y sanar. Hoy ellos siguen adelante con más fuerza y con más esperanza, gracias al proceso de reparación que les ha permitido avanzar en la justicia y la verdad. Que su testimonio nos inspire a seguir luchando por un futuro donde las víctimas del conflicto armado tengan voz, justicia y sobre todo dignidad.